Capítulo 8, versículo 20. En esta mañana quiero hablar de eso. Quiero hablar de las estaciones de la vida. Y quiero predicar bajo el tema: antes que llegues a la última estación, busca la salvación. Antes que llegues a la última, antes que llegues a la última estación, busca la salvación. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Antes que llegues a la última estación. Hay personas que piensan que nunca van a envejecer. Otros piensan que nunca van a morir. Otros piensan que nunca se les va a arrugar la piel. Y hay otros que sospechan que todo eso le ocurrirá a los demás, pero a ellos no. La palabra de Dios dice que está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez. Si no lo cree, en vez de irse a la playa, dése un paseo por el cementerio y va a encontrar personas de todas las edades juntos. Los que nunca podían vivir juntos en la vida, usted los ve muy juntos en el cementerio. Jeremías capítulo 8, versículo 20. El profeta Jeremías dice lo siguiente, hablando de las estaciones de la vida y que la vida es cíclica. Dice lo siguiente, Jeremías capítulo 8, versículo 20. Jeremías 8:20. Dice: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Repito, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Como he dicho en esta mañana, Dios nos visita a nosotros. Pueden tomar asiento. Dice la palabra que en la primera estación de nuestra vida, ¿cuál es la primera estación de nuestra vida? En condiciones normales es una estación que dura 9 meses. Estamos ahí estacionados en el vientre de nuestra madre. Estamos ahí en la cola para salir a un mundo que nos espera y en el cual nosotros tenemos que seguir caminando y creciendo. En esa primera estación de nuestra vida, cuando somos algo en algún momento del tamaño de una lenteja, ya Dios se dirige a nosotros. La palabra dice: desde que estabas en el vientre de tu madre te llamé. ¿Qué ocurre? Que en esa primera llamada, aunque usted no lo entienda, dice: pero ¿cómo Dios se puede comunicar con un feto? Dios es Dios. En un programa muy famoso aparece donde van a practicar un aborto y le meten como una especie de mini pimer ahí a la mujer para matar eso que está en el vientre, y se ve en la imagen como esa cosita empieza como a correrse hacia atrás para que no lo trituren como un yogur. Así que si dentro de ese mundo de neuronas que no podemos entender, Dios se comunica con ese ser, nosotros los padres, cuando nace nuestro hijo, tenemos una comunicación a través de un lenguaje no verbal, de una mirada, de un toque, de una caricia. ¿Cuánto más Dios? Y Dios dice: cuando tu madre te concibió, yo te llamé. Desde el vientre de tu madre te llamé. ¿Qué ocurre? Que también dice: te llamé rebelde desde el vientre. Algunos desde el vientre le dicen a Dios: no quiero nada contigo. Pero Dios es un Dios tan insistente que a lo largo de las estaciones de nuestra vida, cuando nacemos, en la primavera de nuestra niñez, en el verano de nuestra juventud,
sigue tocando a nuestra puerta, llamándonos, como dijo el profeta Jeremías. Pasóse la siega, acabóse el verano y todavía no he sido salvo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos días Dios tendrás que tocar a tu puerta? ¿Cuántos años? ¿Cuántas estaciones? Pero en esta mañana aquí está Dios a través de su siervo diciéndote: quiero que seas salvo antes que te llegue la última estación. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Aleluya. Amén. Cuando Jeremías escribió este pasaje de la Biblia, eran tiempos cuando el pueblo estaba en una actitud de rebeldía contra Dios. En el capítulo 9, el profeta desea que su cabeza se haga aguas para llorar por la maldad del pueblo. En el 9, versículo 1 dice: si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese del desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos son ellos adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y no han desconocido al Señor. Y dice él: guárdese cada uno de su compañero, y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero. Eran tiempos de engaño donde no se podía confiar en nadie, parecido a hoy. Dice la palabra: cada uno habla mentira, se ocupa de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme. Por tanto, así dice el Señor: he aquí yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Entonces llega un momento, hermano, cuando las estaciones de la vida van pasando y en el campo maduro para la siega de nuestra alma, todavía nosotros no hemos sido salvos. El profeta, hablando de esto, nos advierte a nosotros y nos dice que hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Amén. Y que hay que llamarle en tanto que Él está cercano. Salomón, el hombre más sabio que pisó en esta tierra, nos describe las estaciones de la vida en Eclesiastés, el capítulo 12, y nos exhorta a nosotros a que antes de que llegue ese momento crucial nos acordemos de nuestro Creador. En Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que llegue la última estación, en los días de tu juventud, en los mejores años, acuérdate de tu Creador. Él dice: cuando se oscurecerá el sol y la luz y la luna y las estrellas, temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes. En otras palabras, va a llegar un momento cuando lo que hoy somos no lo vamos a hacer mañana. Por eso Dios, en su sabiduría, lo que más procura y busca es cegar nuestra alma. La palabra describe los que van a ser salvados como la gran cosecha de los redimidos que van a entrar al reino de los cielos. Juan el Bautista decía: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el que no dé buen fruto será echado del fuego. Pero todo el fruto que puede ser recolectado para Dios, el Señor lo está intentando cegar. Se están convirtiendo musulmanes en países africanos, ahí donde la guerra, el odio no ha podido. Llegan solos a las iglesias, a personas. Dios les está dando sueños en la India, en medio de la idolatría. Dios está enviando, amén, a sus segadores para buscar las almas, para cegarlas. Se predica el evangelio en Cuba, se predica en Latinoamérica, en Europa, cuando muchas veces no habían iglesias evangélicas. Ahora se abren iglesias, porque Dios quiere que España sea salva, que Canarias sea salva, que muchos jóvenes que están arruinados sean cegados. Por eso en esta mañana usted no está aquí por casualidad. Es Dios que quiere cegarlo para el reino de los cielos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Quién vive, iglesia? Su nombre. A veces el verano
que dice el profeta y la ciega, como he dicho, nos está diciendo que no somos eternos. Podía leerle muchos versículos. Nos está diciendo que en un momento dado nuestra vida se va a acabar y que nosotros lo que más tenemos que buscar, ¿qué es lo que tú estás buscando en esta mañana? Yo entiendo que si estás aquí es porque estás buscando algo. Entiendo que si sientes alguna necesidad de Dios es porque algo estás buscando. Y el Señor quiere que sobre todas las cosas busques la salvación. Amén. Antes que llegue la última estación de la vida. La palabra habla de personas que fueron cegadas para Dios en la última estación de la vida. Una de ellas fue una mujer que le conocemos como la samaritana. Está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Me encanta cuando la palabra dice en el versículo 4: y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era un territorio mezclado entre judíos y extranjeros, y había una rivalidad, había una guerra, un conflicto entre judíos y samaritanos. En condiciones normales, un judío no pasaba por el territorio samaritano, pero el que estoy hablando aquí no era solo un judío, era el Hijo de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay territorio comanche. Para Dios no hay barrios, no hay naciones, no hay cultura, no hay raza, no hay personas a las cuales Él no les dé una oportunidad. Entonces por eso el Señor va a Samaria, a cegar en Samaria, en lugares donde nadie quería predicar. El Señor Jesús en persona fue a Samaria. ¿Saben por qué? Porque había una mujer que estaba en la última estación de su vida. Ya había pasado la ciega y ella no era salva, pero a pesar de eso el Señor vio, como Él ve muchas personas, que aunque ellos no conozcan a Dios, aunque ellos no les hayan predicado el Evangelio, algo hay en ellos que los impulsa a buscar y a sentir la necesidad de Dios. Esa mujer que tenía una historia terrible sintió un vacío, sintió que algo la empujaba, y era el Espíritu de Dios que la empujaba hacia el segador divino, hacia el Señor que la esperaba con los brazos abiertos. Y cuando ella llegó, el Señor se dirigió a ella. Yo siempre que vengo a la iglesia, yo nunca digo el mensaje es para el que está a mi lado o para el que no vino. Yo sé que a quien Dios se dirige es a mí. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén, aleluya. Y Dios no se dirige a mí con desprecio. Esa era una mujer tan despreciada que la gente, cuando se dirigía a ella, decía: algo habrá hecho, es lo peor. Siempre Dios se dirige hacia ti como lo más grande que eres. Amén. Porque eres la obra de su creación. Tal vez el mundo te ha hecho daño, pero Dios te mira para cegar de ti lo mejor, para hacer de ti el mejor padre, la mejor madre, el mejor hermano y sobre todo el mejor cristiano. No importa lo que haya sido, Dios dice: yo puedo cegar de ti la mejor persona, pero en ti está el intentarlo y el poder lograrlo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Por eso el Señor le dijo: mira, no me importa lo que tú has hecho, porque era una mujer fracasada. A veces queremos cegar en los lugares equivocados. Queremos cegar la felicidad y no diga: es que el pastor está contra eso. Usted tiene libertad. Si quiere pasarse toda la noche moviendo el esqueleto, si quiere irse a encender una hoguera en una playa y danzar desnudo, si quiere ponerse una alita por allá de un pato en la oreja y estar por ahí y fumarse el porro que quiera, haga lo que le dé la gana. Ahora, ahí solo va a cegar una enfermedad. Amén. Si usted se cree el más guapo y va a pelar los dientes para que cada mujer que le mire diga: ahí va la reencarnación de Tarzán, lo que va a cegar es una enfermedad venérea. Pero yo no estoy hablando de esta mañana de algo más grande todavía, de cegar en los campos del cielo. Cuando le damos a Dios la gloria, de que cegue para la salvación de su alma. ¿Qué ha cegado? ¿Qué tiene arriba? Salvación. ¿Qué tiene arriba?
Algunos de ustedes allá en su país tenían su huerta sembradita por ahí, pero tienen algo arriba. Aunque una mata de perejil aquí abajo, pero tiene algo arriba. Pasóse el invierno, pasóse la siega, acabóse el verano. Y Jeremías decía, y no hemos sido salvos. ¿Cuántos años tiene usted? No me lo diga. ¿Qué espera para entregarle su corazón a Jesús? Amén. Mire la gran siega que hubo en Samaria. No solamente el Señor cegó, y estoy hablando con ese, cegar es cosechar. No solo cosechó el alma de esa mujer, sino de todos aquellos que la miraban mal, porque no somos nadie para señalar a nadie. El que nos conoce es Dios. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo siempre digo que el que no tiene dinga tiene mandinga. El que no tiene una cosa tiene otra. Pero todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Y el Señor la salvó, porque el que salva es Cristo. Y el Señor la cambió, porque el que cambia es Cristo. Y el Señor la transformó. Y dejó de ser una mujer tradicionalista a ser salva. Porque cuando uno entra en la siega de Dios, el Señor lo cambia. Hubo otro hombre que era un religioso y tenía una religión tremenda. Se lavaban las manos hasta para comer. No se comían un huevo puesto el día sábado. No caminaban más de 1 kilómetro. Una vez me encontré uno en un país que era de esa religión que dicen que los sábados no se puede hacer nada y no camina más de 1 kilómetro. Y yo predicaba a las almas. Yo me iba solo a predicar con el calor y les hablaba. Pero él pensaba que como que él me iba a dar la revelación. Y me dijo, mire, si usted no guarda el sábado, está perdido. Yo lo miré y le dije, mira, yo no solamente guardo el sábado, yo guardo los 7 días para el Señor. Yo no soy un cristiano de estos sabáticos. Yo no soy de los 7 días de la semana. Y a propósito le dije a él, ¿sabías que la ley decía que el día sábado no se puede caminar más de 1 kilómetro? Le dijo, sí. Le dije, ¿tú dónde vives? Me dijo, en tal barrio. Ten cuidado porque has caminado más de 1 kilómetro. Y la ley me dice que te debo apedrear. Yo, ya hablaremos otro día, pastor. Ya otro día. Entonces no se trata de asuntos religiosos, de cargar un madero o de esperar que llegue el 15 y peregrinar a la morenita. No, lo que se trata es, tienes una religión, pero sientes que eres salvo. Sientes que si hoy se muere, los ángeles se van a llevar tu alma. Sientes ríos de agua viva en tu corazón. Sientes que el estar en la iglesia y con Cristo es el mejor momento de tu vida. Pasóse la siega, acabóse el verano y todavía no hemos sido salvos. Nicodemo estaba en la última estación, pero dijo, no voy a dejar que venga el invierno. No voy a dejar el morir así. Y se vino de noche. Amén. No a buscar religión. Y a mí cuando me preguntan, pero ustedes qué religión son, le digo, yo no soy de ninguna religión, porque la palabra religión viene del verbo religar, que significa atadura. No, Jesús no vino a predicar religiones. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando le damos a Dios la gloria, ser cegado para la gran cosecha del reino de los cielos. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. El Señor cegó, salvó esa vida. Y también hay un caso de una persona que fue cegada en un mes de abril también, que era el tiempo de la siega, entre abril y junio. Y está en Lucas capítulo 7, versículo del 36 en adelante. Lucas 7, del 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús a que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora
En la Biblia hay palabras que se llaman eufemismos y son frases elegantes o que se utilizan para ocultar o para, más que ocultar, para tratar de manera decorosa la situación de una persona. Por ejemplo, cuando alguien estaba en la intimidad con su cónyuge, se decía y conoció a su mujer. Cuando alguien iba a hacer esas necesidades que usted conoce, se decía iba a cubrir sus pies. Cuando usted lea la Biblia y oiga que Saúl estaba cubriendo sus pies, estaba haciendo exactamente eso que usted sabe. Y aquí cuando dice que era una pecadora, lo que está usando es una frase suave para decir que era una ramera. Pero el Señor le amaba, porque el amor de Dios no tiene límite. Amén. Y esta mujer se dio cuenta que el Señor estaba ahí. Era un mes de abril y eran las personas, cuando invitaban a un personaje distinguido, pues dejaban la puerta abierta. Y eso es simbólico, porque este hombre, que era un fariseo, nunca le hubiera abierto la puerta a esa mujer, porque si fuera por muchas personas, el cielo o al cielo solo irían los que ellos consideran. Pero el Señor le abre la puerta aún a aquellos que nosotros creemos que no son dignos de entrar ahí. Les da su oportunidad. Amén. Para ser cegados en la última estación. Y esta mujer que estaba en la última estación entró. Pero ¿cómo entró? Dice la palabra que se colocó por detrás de él. En aquellos tiempos no había mesas como las que tenemos ahora, sino que eran algunas, podemos decirle, eran bajas y se inclinaban con los pies descalzos hacia atrás y luego se apoyaban para comer. El Señor estaba así y ella se colocó por la parte de atrás y empezó a llorar. Sintió su condición y vio la negrura de su corazón, pero a la vez que vio la negrura de su corazón, vio a aquel que estaba ahí para, no para señalarla, sino para cegarla en la última estación, para perdonarla, para decirle: todavía no eres salva, todavía no has encontrado lo que buscas y yo te lo puedo dar. Y cuando ella empezó a llorar y se abrazó a sus pies, el fariseo empezó a decir: si este fuera lo que dice ser, sabría la clase de mujer que le toca. Hermano, Dios sabe quién eres tú, yo no lo sé. Amén. Usted no ve que a veces en los perfiles que tenemos por WhatsApp, Instagram, sacamos lo que conviene, los que sacan, yo no. Amén. Pero nunca sacamos la foto que no conviene. Siempre hay una parte de nuestra vida. Alguien dijo que somos como la luna, que siempre tenemos una cara oculta, ¿verdad? Pero Dios ve las dos caras, Dios lo ve todo. Entonces Dios sabía lo que había en esa mujer. Y el hombre dijo: si este fuera lo que dice ser, sabría quién es esa clase de mujer. Y el Señor sí lo sabía, porque le dijo: mira, amén, yo entré en tu casa y tú no me diste un abrazo, no me diste un beso, pero esta mujer, ¿sabe quiénes son las personas que yo más he descubierto que aman a Dios? Aquellos que son conscientes de dónde Dios los ha sacado. Cuando le damos a Dios la gloria, esa gente no viene a la iglesia para pararse delante y estrujar a los demás. Lo único que vienen es a decirle: Señor, me alcanzaste en la última estación, me has perdonado, estoy aquí por la gracia de Dios, yo no soy digno, pero tu amor, la ciega, la hoz de tu misericordia me ha cegado. Tú no me miras como yo he sido, sino como tú quieres que yo sea. Usted puede bendecir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Es salvo usted? Si usted se muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Cristo cegó, y no me voy a extender demasiado, personas que estaban en la última estación. Habían oído y oído y oído y no eran salvos. Tenemos aquí en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 2. Tenemos la historia de Leví.
Y nos dice la palabra en Marcos capítulo 2, versículo 13. Después volvió a salir al mar, y la gente venía a él. Y en el versículo 14 dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Leví significa el que se junta. Más tarde, como ellos tenían dos nombres, él no aparece nunca en el evangelio como Leví, él aparece como Mateo. Él prefirió usar el nombre nuevo que el Señor le dio, porque cuando él vivía como Leví era un ladrón, cuando él vivía como Leví era un estafador. A los publicanos les daban el privilegio de cobrar los impuestos de determinada región. Había dos clases de publicanos: los superiores, que se llamaban en hebreo los moxa, y los inferiores, que se llamaban los hagai. Los moxa, los superiores, contrataban a un grupo de personas para cobrar los impuestos. Las mujeres pagaban un impuesto a partir de los 13 años. El impuesto se llamaba el impuesto per cápita. Los hombres se pagaba una quinta parte por el vino y el aceite que se producía. Se pagaba, una persona llevaba a lo mejor un camello, una carreta por una carretera, y apareció un publicano y tenía que pagar un impuesto. Se pagaba por el pescado que se pescaba en el lago de Galilea. Se pagaba impuesto por las cosechas. Y claro, como algunos no sabían mucho de matemáticas, si tenían lo mejor que pagar 10 euros, el publicano le podía tranquilamente cobrar 200 euros, y si no tenía, le prestaba con intereses, y se hacían ricos. Cuenta la historia que una vez hubo un publicano honrado, y estaban tan extrañados que le hicieron una estatua, porque ellos creían que ningún publicano era honrado. Es más, los padres nunca querían que sus hijas se casaran con un publicano. Decían que las bestias más terribles eran el león en la ciudad, en el campo, en la ciudad las ratas y los publicanos. Pero cuando el Señor pasó por aquella carretera y él estaba ahí en su mesa cobrando los impuestos, él miró al Señor a ver qué tal vez le tenía que cobrar, pero se encontraron esas dos miradas, aleluya. Y el Señor lo vio, que había pasado la siega, que se estaba acabando el verano, que él estaba en la última estación y no era salvo. Y el Señor le hace una llamada a un publicano que nadie lo querría en su fila. El Señor lo llamó a fila. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Oiga, y hermano, cuando él vio que, porque muchas veces le habían hablado, pero cuando el Señor lo llama, tal vez con los ojos llenos de lágrimas, él se levanta y dice: pero ¿yo qué puedo hacer si le he robado a todo el mundo, si he estafado a todo el mundo? Pero el Señor lo llamó, lo cegó en aquella hora, lo unió a la multitud, y cuando él es salvado se sintió tan feliz que se fue de esa tarde, buscó a todos los ladrones, buscó a los publicanos, los invitó a su casa y dijo: hoy quiero hacer un banquete, quiero hacer una cena, e invitó al Señor. Y el resto de publicanos, una gran cosecha de publicanos, fueron alcanzados y cegados para el reino de los cielos. El Señor dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando le damos a Dios la gloria, dele gloria a Dios. Que usted, que no sabía que iba a venir aquí a Tenerife, tal vez a España, y usted dijo: me voy a ir a Zamora, me voy a ir por allá a Segovia, o me voy a ir por allá a Andalucía. Pero un día usted dirá: pero ¿y por qué llegué a esta tierra, a Canarias, a Tenerife? Porque aquí lo esperaba Dios para cegarlo. A Dios sea la gloria, para salvarlo y para decirle: tú eres de los que yo quiero en mi siega, en la última estación. Cuando le damos a Dios la gloria, acabóse la siega y pasó el verano y no hemos sido salvos. ¿Es salvo? ¿Se siente usted que forma parte de la gran cosecha de los salvados? Si no lo es, deténgase y ábrale su corazón al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios
No me voy a extender demasiado porque me toca ir ahora a trabajar al hospital. Mira esta parábola. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 13. Esta parábola habla de una ciega. Una parábola, la palabra parábola en el griego es parabolé y es en hebreo mashal, que significa una instrucción o una ilustración que ponemos al lado de otra para revelar una verdad. Las parábolas las usaba Jesús cuando la gente empezó a llenarse de orgullo, de soberbia, y lo rechazaban. Y la parábola lo que perseguía era hacer una verdad muy clara al que realmente quería entender, pero a los que venían a burlarse del Señor como que les dificultaba el camino. Y también era una ilustración sencilla. Se cree que cuando el Señor relató esta parábola era porque esto era muy común allí. La leemos. Mateo 13:24 le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos. ¿Cuántos saben qué es el reino de los cielos? Amén. Le voy a explicar cuántos reinos hay. Reino mineral, reino vegetal, un poco más arriba. Usted puede regar una piedra y cuando se vuelva una planta me la puede traer, por favor. Siempre nació como una piedra y así morirá. Suba un poco más, amén, y encuentra los animales, amén. A lo mejor encuentra allí a un mono en el reino animal, y como usted no cree, que dice, aquí está el eslabón perdido. ¿Sabe cuál es el eslabón perdido? ¿Quiere que se lo diga? Que andan buscando el eslabón perdido. Es la fe. El eslabón perdido es la fe. Un eslabón es lo que une. Y para yo creer en Dios, dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. El eslabón perdido es la fe. Han perdido la fe y andan buscando el eslabón perdido. Un simio, un homínido. Pero eso no ha existido, porque si usted se va a la selva, yo le prediqué la palabra a un muchacho allá en un sitio muy lejano en África, y fue alguien de Europa y le dijo, no creas eso que ese misionero te ha predicado, venimos del mono. Y ese muchacho africano que no tenía mucho estudio le dijo, gracias, porque por fin me dices que tu abuela era mono. Entonces él le dijo, no me ofendas. Le dijo, ¿y tu tatarabuelo que puedes enseñar la foto del mono de tu tatarabuelo? Me está faltando al respeto, pero si usted no me acaba de decir que venimos de los monos. Yo nunca he visto a un cristiano que crea en Dios diciendo, Padre mono que estás en la jungla. Siempre decimos, Padre Santo que estás en los cielos. Amén. El animal con mayor instinto que lo tienen los delfines, los perros, nunca se igualará a la criatura más subdesarrollada. Usted une un pigmeo con un mono y no pueden producir, porque son especies distintas. El ser humano es la obra maestra de la creación de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, por así decirlo, Dios se ensució las manos, lo hizo de barro, pero ese barro era barro inanimado y Dios sopló, le dio el espíritu. Por eso usted piensa, por eso cuando usted duerme, usted sueña, usted recuerda cuando se vaya a morir toda su vida pasada, lo que hizo ayer, eso va a estar ahí, porque usted tiene un disco duro dentro. Amén. Que Dios se lo puso ahí. Usted tiene una conciencia, aunque nadie le predique el evangelio, usted hace lo malo y siente una campana, tilín, tilín, porque Dios le creó una conciencia. Amén. Usted no viene de las bestias. Usted viene de algo mucho más arriba. Usted tiene una parte que es de la tierra. Y polvo es y al polvo volverá. Pero hay una parte suya que viene del cielo.
y es la parte espiritual. Amén. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Para que me conecto, para que nos conectemos. Reino animal, reino vegetal, reino animal, mineral, vegetal, animal. Subimos un poco, reino humano. Luego suba un poco más, reino espiritual. Ahí ya entra en un ambiente que usted ya no puede dominar. Y es que a veces usted tiene un problema, no sabe si la mujer con que está es la mujer, si le va a poner los cuernos, o si ya se los tiene bien puestos, o si el hombre que está. Y entonces usted dice, voy a llamar a un hombre que me han dicho que tiene una bola de cristal y que él ve el del más allá. Entonces el de la bola de cristal se pone delante de su bola y dice, sí, siento que algo me dice que no te es fiel, que está contigo un tiempecito y te dejará. Pero luego veo en la bola que viene otro, y veo también 3 números, veo el 1, veo el 8, el 3. Ay, pero si esos son los que juegan la lotería, y ahí te entretienes, porque hay unos seres que el Señor los reprenda, que se llaman los demonios, que saben lo que a ti te gusta, que saben tus debilidades y te las van a decir, pero esos están por debajo, porque hay un reino que está por encima, y es el reino celestial, el reino de los cielos, donde está el Rey de Reyes, donde está el Señor de señores, y donde nadie puede llegar a menos que seas cosechado en la última estación. ¿Cuánto puede bendecir al Señor? Entonces el reino de los cielos, dice aquí en Mateo capítulo 13, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Lo peor que le podían hacer a alguien cuando odiaban en aquellos tiempos era sembrarle el campo con cizaña, porque la cizaña se parece mucho al trigo. De hecho, allá se le conoce como trigo bastardo. El problema es que cuando usted come la cizaña, le produce mareos, vértigos, vómitos, pero es por fuera idéntica al trigo. ¿Cuál es la diferencia? Que el trigo es trigo, alimenta. La cizaña, aunque parezca trigo, siempre será cizaña. El malo, si no se arrepiente, aunque parezca bueno. Por ahí los que creen en eso de que venimos del mono, dice que aunque el mono se vista de seda, entonces la cizaña, como no deja ser cambiada para ser cosechada, siempre es cizaña. Entonces cuando dice la palabra que vinieron los siervos, verso 27, del padre de familia que representa a Dios, y dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Hay gente que me ha dicho, pastor, si existiera Dios. Ayer estaba predicando a un hombre del hospital, se llama Daniel, y Dios me permitió predicarle. Y algunos dicen, pero si hay Dios, ¿por qué permitió que existiera un tal Pablo Escobar o un Fidel Castro? Si hay Dios, ¿por qué permite que mueran niños de hambre? Y me han dicho, usted sabe, pastor, en la hora que me ha hablado, ¿cuántos niños han muerto? Yo le digo, eso es verdad. Pero déjeme decirle la otra parte. Usted sabe en la hora que está hablando conmigo, ¿cuántos excedentes de leche, lácteos, han tirado al mar en Holanda, en Suecia o en Noruega? Porque están en África, están luchando para tomarse un vaso de leche para engordar 1 centímetro. Y aquí están haciendo pilates en el gimnasio para perder peso. O sea, lo que sobra aquí, falta allá. Es algo que está mal repartido, pero no es por Dios, es por la maldad, porque el que más tiene, más quiere acaparar todavía. Si todo se distribuyera correctamente. Ahora hay un señor, no sé si llamarle así, o llamarle un mono, de presidente de la mayor nación de la tierra, Donald Trump.
que se quiere acabar hasta con los extranjeros. Y resulta que se casó con una extranjera. Se ligó con un montón de extranjeras porque le gustan las extranjeras. Se divorció de una extranjera. Su papá era extranjero, venía de Austria y ahora lo quiere echar, cuando los dueños originales de América eran los indios. Hermano, a veces tenemos nos comemos una pizza que viene de Hawái a veces. Las hawaianas, ay, esto me encantan las hawaianas. Nos ponemos una camisa que viene de Pakistán, usamos un reloj suizo, unos zapatos italianos y unos pantalones a lo mejor que los hicieron aquí en España. O sea que si nos analizamos, vamos vestidos de todas las culturas, pero el orgullo lleva a algunas personas a llamar a los demás extranjeros. Como yo le dije a alguien, pero si tu pizza viene de Italia, tu reloj de Suiza, amén, los frutos que comes vienen de Latinoamérica, amén, y la paella que te comes es valenciana, y te atreves a llamarme extranjero, quítate de aquí. Y se retiró avergonzado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces, en la gran cosecha de Dios no hay negro, no hay blanco, no hay pobre, es todo aquel que quiera formar parte de esa gran siega del reino de los cielos. No hay bárbaro, no hay excita, no hay griego, no hay judío, no hay blanco, no hay negro, porque allá todos seremos llamados hermanos en la presencia de aquel que nos compró a precio de sangre. Amén. Entonces, vuelvo a lo que estoy predicando. Si fuera por nuestra poder, arrancaríamos unas cuantas malas hierbas. Yo arrancaría aquel personaje, y arrancaría a Vladimir Putin, y arrancaría al que está en Libia, y arrancaría al que está en Siria. Pero el Señor me dice, no, el campo no es tuyo, el campo es mío. Y llegará la hora cuando yo voy a enviar a los segadores, y van a agarrar a los que hacen daño, a los que sirven de tropiezo, y los van a agarrar, los van a atar en manojo para ser quemados, pero el trigo será guardado en mi granero. Oh, cuando le damos a Dios la gloria. Hoy puede ser trigo en vez de ser cizaña. Pasóse la siega, acabóse el verano, dijo el profeta, y no hemos sido salvos. Voy a terminar. Aunque usted vea todo normal, la palabra habla de la última estación. El hombre es el único ser que tropieza ya no 2 veces, 1.000.000 de veces en la misma piedra. Tuvimos la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial dejó cerca de 10 millones de muertos. Segunda Guerra Mundial, 17 millones. Ya no hablemos de las otras guerras. Y ya otra vez las naciones con este personaje y otros más se están armando para una gran conflagración bélica, que no será cuando ellos digan, sino cuando dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en la gran batalla de Armagedón. Pero antes de eso, vamos a 2 pasajes y terminamos. En segunda de Pedro nos habla de la última estación y del deseo de Dios de que muchas almas sean cosechadas en su misericordia. En segunda de Pedro, el capítulo 3, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el verso 3 dice que en los últimos tiempos, o sea, en la última estación de la vida, de los tiempos, ahora la gente está, o hay una gran alarma por lo que conocemos como los microplásticos. Ya nos comemos un pescado y lo que estamos comiendo es también restos que el propio ser humano está tirando al mar. El mar era una depuradora. Usted tira determinada vasija de plástico o algún elemento al mar y puede tardar, hermano, 50, 100 años y sigue contaminando. Ya hay zonas que se conocen como mar de plástico. Ya no hay ni peces, y los que hay los comemos y nos contaminamos. Tenemos amianto en el cerebro, plomo en la sangre, PVC, todo eso por la propia autodestrucción de ese ser que le llamamos humano, pero que es muy inhumano. Entonces dice que en los últimos tiempos vendrán burladores, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida?
porque de los días que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que procede del agua y por el agua subsiste. Es una gran realidad. Sin agua aquí no podría haber vida en la tierra. Hay en la composición de la tierra, hay 2/3 de la tierra que son agua y 1/3 parte es tierra. Y si usted mire, es tan real la palabra que nosotros somos iguales. Nosotros somos 2/3 partes de agua y de sales minerales, y 1/3 parte le podemos llamar tierra, huesos y otros elementos, porque venimos de la tierra. Amén. Amén. Y dice en el versículo 10: pero el día del Señor, la gran cosecha, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y el 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que sean cosechados. Nos da tiempo. Y termino en Apocalipsis. Póngase de pie. Para terminar, leemos Apocalipsis capítulo 14. El libro de Apocalipsis, yo no sé si usted ha oído hablar de una frase que se utiliza mucho, que hay gente que tiene una especie de manía o de misticismo con eso de martes y 13. Y algunos se han puesto a estudiar de dónde viene eso del 13. Y según algunos, no todos, una de las versiones es porque en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis es donde aparece el anticristo y el falso profeta. Es el capítulo del anticristo. Algunos por eso dicen martes y 13. Entonces en el capítulo 13 del Apocalipsis aparece el anticristo, que será el último gobernante que va a haber aquí en la faz de la tierra. Un diplomático, un hombre que va a ser una lumbrera, una persona muy preparada, pero que va a venir de parte de Satanás para engañar. Y durante ese tiempo Dios va a tener también misericordia y se va a predicar el evangelio eterno, aunque no será el tiempo de la gracia que estamos viendo ahora. Y aquí Juan tuvo una visión en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6, que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio es eterno. El evangelio no tiene fecha de caducidad. Cristo dijo: yo soy el alfa y la omega. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No hay ningún libro que sea eterno, pero el evangelio sí es eterno. Amén. Porque el autor de la obra es eterno. Los autores de los libros humanos mueren, pero el autor de esta obra inmortal permanece para siempre. Y entonces dice el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy el evangelio se ha traducido hasta en el idioma telugu de la India. Nadie hoy puede decir que no tiene una Biblia. Uno va a algunos hoteles y hay un grupo de personas que son pudientes económicamente, los Gedeones internacionales, y ellos financian para que en los hoteles donde van turistas se dejen Nuevos Testamentos. La palabra, hermano, llega. Mucha gente la mira, la tira a la basura, pero la red del evangelio es lanzada para que muchos sean cosechados en la última estación y sean salvos. Y dice el versículo 7 que el ángel dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Amén. El mar y las fuentes de las aguas. Entonces ahí va a ser la última gran cosecha. Ahí va a ser la última, por así decirlo, el último intento del Señor para que muchas personas
sean alcanzadas y sean salvas. Yo no sé, repito, cómo usted se siente, pero una cosa sé, que la salvación es algo que uno siente. Cuando uno es salvo, uno lo siente. Cuando uno es salvo, le pueden decir a uno que tiene cáncer y uno se entristece. Pero ¿sabe por qué uno se entristece? Por los que se quedan aquí. Porque uno quisiera seguir luchando por ellos. Si a uno le dicen que tiene una cirrosis, si a uno le dicen que tiene una enfermedad, uno dice, bueno, de algo me tengo que morir, me tengo que ir, ya llegó la hora, he llegado a la última estación. Pero uno piensa en los hijos que van de camino. Y déjeme decirle algo, ¿sabe qué es lo que le consuela a uno en ese momento? Que cuando llegue la hora, porque nacimos tal vez en un hospital y allí terminaremos. Cuando llegue la hora de la ciega final, de la última estación, nosotros podemos decir, Señor, tuve una primavera, tuve un verano en mi vida, mis años de juventud, de que corrí, llegó el otoño, floreció el almendro, vinieron los años, las arrugas, y llegó el invierno. Y te doy gracias, porque en una de las estaciones de mi vida, tocaste a mi puerta, y te abrí. Y hoy puedo ser parte de tu cosecha. Amén. Gloria a Dios. Ábrale su corazón al Señor. Vamos a orar en esta mañana.